Buenas tardes. Um, yo creo que al final vamos a tocar un poquito, digamos, ese tema de los efectos o del origen de lo que pasó con el tema de contratación desde la óptica de la superintendencia financiera. Digamos, sobre el tema básico de esta hora de discusión. Para nosotros es muy relevante, digamos, que se entienda que un poco la decisión de actuación frente a estos fenómenos debemos acometerla todos los sectores, en general sectores empresariales, los reguladores, los supervisores, el público en general, los inversionistas. Nosotros creemos que el tema es de unas dimensiones que sobrepasan a veces, digamos, la propia actuación de las autoridades. Y en ese sentido esperaríamos que una estrategia conjunta funcionara, digamos, de manera más efectiva frente a lo que les mostró la doctora Beatriz esta mañana, sobre la forma como han evolucionado, digamos, estas prácticas de captación. Esta, digamos, fue una de las modalidades que se encontró, pero seguramente ya hay otras que están hoy operando. Allí lo que esperamos un poco es como la actuación decisiva de un sector empresarial que con acceso, digamos, a financiación de recursos de mercado formal, con nivelación de los conocimientos de cómo se hace acceso al mercado financiero bancarizado, pudiera, digamos, tener otro tipo de prácticas y entendiera, digamos, que muchas de las empresas que ellos están hoy administrando pueden terminar muy mal por una asesoría indebida. ¿Sí? Y básicamente, pues rescato esa idea de esta mañana de que tenemos en el escenario a empresas prestantes de este país, a empresas, digamos, formalizadas que vienen funcionando, pero cuya necesidad de recursos las lleva a veces a acudir a este tipo de operaciones. Entonces, digamos, ahí hay la necesidad de que el sector empresarial busque distintas modalidades, que entienda cómo se accede al mercado formal. Las autoridades, desde nuestra función y competencia, deberíamos actuar pues más coordinados con la base de información de que hablaba ahora la Superintendencia de Sociedades, y digamos más coordinadamente y con mayor celeridad. A veces se dan espacios para entre una y otra actuación para que sigan sucediendo algunas cosas. Frente al sector bancario también creo que hay una tarea interesante de procurar, digamos, a la par que la educación financiera de los inversionistas y de los ahorradores, y tal vez mucho más atrás, como lo decía la doctora María Mercedes, desde niños pequeñitos en escuelas, tratar de capturar y de formalizar esos sectores que hoy no están acudiendo al sector formal y al sector regulado. Creo que parte, digamos, de la tarea de bancarización tiene que ver con todos esos empresarios que tienen necesidades de recursos, de financiación de mediano y largo plazo, pero a los cuales no les está llegando las oportunidades que tiene el mercado de capitales o que tiene el mercado bancario. Ahí hay, a nuestro juicio, una oportunidad para mejorar, digamos, estas actuaciones. Y bueno, el resto, digamos, es un tema ético de los inversionistas cuyos excesos de liquidez aspiran a tener unas rentabilidades exorbitantes. Ese, digamos, ya es un tema ético y un tema en el cual toda la sociedad debería estar convergiendo para mejorar, digamos, como esas prácticas y de alguna manera reinducir un cambio fundamental.
No sé, Beatriz. Sí, Doctora Beatriz Londoño, de la Superfinanciera. gracias. Complementando y para contestar la pregunta sobre el efecto o la relación que pudo tener los esquemas finales a los que hicimos alusión en relación con la contratación, encontramos desde el análisis que hicimos que se necesita una particular cuidado y vigilancia, no sé si normatividad, en el análisis de los proponentes en todo el sistema de contratación pública, o no sé, igual eso se aplica para el sector real. Los proponentes en cualquier licitación, uno de los elementos fundamentales que tienen que demostrar es la capacidad financiera. No obstante eso, encontramos que esos proponentes, aunque acreditaban la capacidad financiera, no había como una consolidado de las diferentes capacidades que, perdonen la repetición, probaban en varios procesos licitatorios. Entonces, por ejemplo, tenían un proceso en un tramo de la vía XX y tenían un proceso en el puente en el municipio XX y tenían otro proceso de contratación en cualquier otro sector del país. Había contratistas con varios procesos al tiempo. Si uno miraba los procesos individualmente, en todos habían acreditado capacidad financiera. Pero ¿cómo la habían acreditado? Muchas veces era bajo las mismas certificaciones o los mismos créditos o la misma financiación que justificaban en este proceso, lo llevaban a este otro y lo llevaban a este otro. De manera que si uno consolidaba al final, no tenía capacidad sino para un solo contrato, no para todos. ¿Qué hacía con eso? Que a nuestro juicio, uno de los factores, no sería el determinante, pero uno de los factores es que tenían que acudir a dineros dentro del sistema financiero y ya estaba copado con la certificación y la capacidad que acreditaban. Pero para los demás tenían que acudir a otra fuente de financiación y llegaban entonces a esta fuente de financiación en donde inversionistas con excesos de liquidez, llevados por una ganancia considerable, llevaban sus recursos y terminaba quien se financiaba o el contratista en esa pirámide que les mostraba la vez pasada. Entonces, en ese proceso de contratación entenderíamos nosotros que es clave que se haga un esfuerzo mayor, que se haga una consolidación, que se haga un seguimiento, una revisión. Y dentro de ese proceso yo recalco la tarea común. Y la tarea común es tanto de la autoridad que hace el estudio, el supervisor de cualquiera de las áreas, como pues de todos los sectores, igual el sistema financiero, porque son una serie de informaciones que tienen todas las autoridades y los diferentes sectores de manera aislada, que si no se pone o no se analiza bajo un contexto integral, pues se está desaprovechando y que en ese análisis integral nos daría un resultado que nos permitiría a todos luchar más directamente contra este tema que nos está abocando en esta reunión. Doctora Beatriz, aparte de esa propuesta en especial, ¿hay algún otro comentario en relación con el propósito de la mesa? Digamos, es más retomarlo de esta mañana. Hay un tema que me parece clave a mí, es cómo vamos a contar las autoridades con una legislación que nos dé herramientas de avanzada frente a la evolución que la tecnología nos está dando y la posibilidad de emplear esa tecnología en el manejo de recursos. Bienvenido sea si se utiliza de manera adecuada y si podemos colaborar como autoridades a desarrollar ese mercado adecuadamente. Pero igualmente tenemos que estar preparados para ponerle freno a los que pretenden desarrollarlo ilegalmente. Y algo que nosotros hemos tenido y lo vivimos, no con tanta frecuencia afortunadamente, pero lo hemos vivido, es la imposibilidad
de tener una medida frente a esas páginas de internet que desde territorios fuera de Colombia, entendemos así, están publicitando en el país sistemas como pirámides o sistemas fraudulentos de entrégueme su información. Entendería uno que Colombia tiene su espectro electromagnético que pues, es inherente a su soberanía y que las autoridades, bajo la función que tienen de defender esa soberanía, cada una dentro de su ámbito, deban tener una capacidad y una posibilidad de también actuar en ese ámbito electromagnético, que no estemos desprotegidos frente a toda la serie de información que permanentemente nos llega por nuestro sistema cuando accedemos a una base para consulta de información. Creo que ahí hay un elemento bueno que podríamos explorar anticipándonos a toda esa evolución y haciéndole un llamado al legislador, y es que esa legislación sea de manera amplia, de tal forma que nos dé herramientas que podamos emplear y no tengamos que estar acudiendo a modificaciones cada que encontramos un fenómeno adicional, ¿sí? Esa sería como un llamado que tenemos en esa materia, porque es una realidad que vivimos y estamos frenados frente a ella. Gracias, doctora Beatriz. Yo creo que aquí vale la pena hacer un comentario en relación con el acceso a la información. Existe una alianza de varias entidades privadas, incluso con el acompañamiento de la Embajada de Inglaterra en Colombia, para promover una ley de acceso a la información. El abordaje más o menos tradicional en relación con este aspecto es que deben garantizarse mejores condiciones para que la ciudadanía y los actores privados accedan a información pública, pero aquí vemos también cómo existe todo un gran desafío alrededor del acceso a la información por parte del Estado y la necesidad de generar nuevas informaciones para efectos de interés público y para el cumplimiento de los fines del Estado. Entonces hay ahí también, digamos que compensar la necesidad, digamos, tradicional de garantizar el derecho fundamental de acceso a información pública, pero también los desafíos que en cabeza del Estado y del propio sector privado debe haber en relación con la generación, el acceso, el intercambio de esa información y también los aspectos relacionados con temas incluso probatorios, tanto para asuntos relacionados y efectos administrativos y también eventualmente judiciales. Eso es entre la propia Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, hay dificultades para hacer valer las pruebas y para acceder a la información. Yo creo que habría que hacer también entonces muy probablemente una ley de generación de información de interés público, de intercambio de esa información y también darle agilidad para efectos probatorios tanto administrativos como judiciales. Tan es así que apenas el año pasado, por primera vez en un decreto reglamentario de las disposiciones de la ley 1150 en materia de contratación, el decreto 1464 del año pasado, se obligó, por esta disposición se ordenó la generación de una especie de hoja de vida de los contratistas para efectos sancionatorios, porque obviamente, digamos, a partir de la buena fe, de la afirmación de los oferentes en los distintos procesos de contratación, no siempre se accede a la información en relación con multas, las propias caducidades. Ya con la ley anticorrupción, la 1474 de este año, existen consecuencias de inhabilidades no solamente para quienes tienen en su cabeza las caducidades decretadas, sino también las combinaciones de multas e incumplimientos para inhabilidades parciales. Entonces esa, digamos, lista roja que se ordenó en el 1464 del año pasado, seguramente debe ser complementada con este tipo de informaciones aportadas por distintos actores privados y públicos. Yo no sé si pudiéramos atender de pronto algunas preguntas del público
en relación con este tema para ir terminando esta mesa redonda. Adelante, por favor, su nombre. Antonio Salcedo. Yo tengo particularmente una sensación con base en la primera exposición donde se habló de la forma de las pirámides, y entonces se hablaba de unas pirámides que son complejas y unas que son de multitud, para llamarlo de alguna manera. Pero recuerdo con este foro el libro o el planteamiento que el difunto Hernando Chavarría Olózaga siempre habló sobre el tema de la piramidación del capital, porque dentro de ese proceso, pues un primer proceso de piramidación está en la forma como las empresas y los grandes conglomerados van constituyendo una pirámide sobre la base de un mismo capital, y eso hace que de antemano dentro de una sociedad se perciba que de una u otra manera allí hay algo en el ambiente que deja traslucir la posibilidad de desarrollar esquemas de esa naturaleza. El segundo componente que también inquieta bastante tiene que ver con el tema financiero, y alabo que hoy, gracias a Dios, tengamos una ley del consumidor financiero que de una u otra manera también está reflejando que dentro de la institucionalidad pues se ha permeado y se ha permitido que de una u otra manera los abusos de la institucionalidad recaigan simplemente contra un consumidor que no tiene una posibilidad de protección y de defensa. Y es que el tema, cuando hablamos de bancarización, donde los costos tienen un peso enorme dentro de la estructura de una sociedad, uno no puede ser ajeno a eso. O sea, uno no puede desconocer que un simple ahorrador que se gana un salario mínimo y deposita su plata dentro de un banco termina al final de cuentas perdiendo plata, porque los costos que implica ese proceso pues de antemano le reducen sus posibilidades de ingreso. Y más aún cuando un depósito de seguro le habla a uno que no le responde sino por 20 millones de pesos, y la prueba de ello es la crisis del año 98 dentro del sistema. Es que no hemos avanzado, después de una década este país no ha avanzado en términos reales de protección al consumidor financiero. Entonces yo pienso que antes de pensar en que el motivo y la razón de ser de estas pirámides, pues debemos de reflexionar un poquito sobre la situación del Estado, su responsabilidad, así como la responsabilidad que nos compete a los consumidores. Pues yo creo que el tema es mucho más de fondo, y por eso me pareció muy loable el planteamiento que hizo el doctor Ortega, aunque allí también cabe un aspecto de responsabilidad, porque no es justo que un usuario que trata de hacer las cosas dentro de un marco legal se gaste 5 horas para hacer simplemente una renovación del RUT para cambiar la dirección. Eso solamente se explica en un estado ineficaz, en un estado ineficiente. A mí sí me gustaría que sobre esos parámetros pues pudiera uno tener una respuesta tanto de las instituciones del Estado como de los mismos gremios económicos. Gracias. Más que todo comentario, debo rescatar que el doctor Ortega reconoció que estaba disputándose en los primeros puestos en los trámites del RUT como uno de los menos queridos por la ciudadanía. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Pérez. Un tema que no se trató, pero que tiene que ver con todas las superintendencias, es el caso del sistema antiguo llamado UPAC, hoy VR, en la cual al usuario, al consumidor, vimos que llegaron a cobrarle hasta un 80% de intereses. Vimos de que fracasó ese sistema con el llamado UPAC, pero le cambiaron fue de nombre y el sistema sigue. Entonces, frente al problema social que está otra vez volviendo a empezar, la gente pues ya no cree en los bancos, la gente ya no quiere consignar sus ahorros, porque muchas veces le vale más lo que le están cobrando al ciudadano ellos dicen que por custodiarle el dinero, pero ellos sí ese dinero lo disponen a cobrar. Y lo mismo con las entidades de seguros, que es otro tema que no se ha tenido en cuenta, que usted para que le hagan un crédito tiene que someterse al sistema de seguros, que también son costosos y onerosos, y muchas veces, además de que la persona demuestra una solvencia económica para que le presten, si no es solvente tampoco no le hacen un crédito. Entonces son contrariedades de que cómo es posible que es dinero que proviene del Banco de la República, que lo reciben a un bajo
muy bajo interés por la intermediación financiera de estas corporaciones financieras, están cobrando un interés muy alto. Entonces eso va en contravía de la misma Constitución, de un Estado social de derecho, en un Estado democrático, en la cual ellas, que son muchas veces entidades extranjeras, que vienen a utilizar el dinero colombiano del Banco de la República para prestarlo como si fuera dinero extranjero, y en el mercado internacional está el dinero a bajos intereses. Entonces es una cuestión en contravía, una cuestión de ilegalidad en un momento dado. Gracias. La doctora Beatriz esta mañana sobre la forma como han evolucionado, digamos, estas prácticas de captación. Esta, digamos, fue una de las modalidades que se encontró, pero seguramente ya hay otras que están hoy operando. Allí lo que esperamos un poco es como los reguladores, los supervisores, el público en general, los inversionistas. Nosotros creemos que el tema es de unas dimensiones que sobrepasan a veces, digamos, la propia actuación de las autoridades. Y en ese sentido esperaríamos que una estrategia conjunta funcionara, digamos, de manera más efectiva frente a lo que les mostró. Buenas tardes. Yo creo que al final vamos a tocar un poquito, digamos, ese tema de los efectos o del origen de lo que pasó con el tema de contratación desde la óptica de la Superintendencia Financiera. Digamos, sobre el tema básico de esta hora de discusión, para nosotros es muy relevante, digamos, que se entienda que un poco la decisión de actuación frente a estos fenómenos debemos acometerla todos los sectores, en general sectores empresariales, actuación decisiva de un sector empresarial que con acceso, digamos, a financiación de recursos de mercado formal, con nivelación de los conocimientos de cómo se hace acceso al mercado financiero bancarizado, pudiera